Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de curiosidades de Tailandia. En esta ocasión develaremos misterios de un país hermoso, lleno de cultura milenaria, de exóticas comidas y que es mucho más que turismo. Vamos a motivar la curiosidad por un pueblo asiático con marcadas diferencias en todos los aspectos a nuestra cotidianidad occidental. Veamos el Top 10 de curiosidades de Tailandia. Top 10. Lo particular de este país inicia con su nombre, Tailandia. Pratet Thait significa tierra de los libres, lo que describe el hecho histórico de que es el único país del sudeste asiático que nunca fue colonizado por ningún país europeo. Sin duda, una de las mejores curiosidades de Tailandia. Adicionalmente, otra cosa rara es el nombre de su capital, Bangkok, que no es su nombre oficial, aunque mundialmente sea conocida así. En realidad se llama Krungthepanakom Amonrahatakoshin Mainti. Eso significa ciudad de los ángeles, gran ciudad de los inmortales, magnífica ciudad de las 9 gemas, asiento del rey, ciudad de los palacios reales, hogar de los dioses encarnados, erigida por Vishvakarman en el BS de Indra. Top 9. Una característica única de Tailandia es que el rey es sagrado y en eso son muy estrictos. No se tolera la falta de respeto hacia la familia real o su imagen. Si alguien comete algún gesto irrespetuoso hacia la monarquía, puede ser encarcelado, es decir, el delito de lèse-majesté, que es faltar el respeto a la familia real, está penado de 3 a 15 años de prisión. Esto llega al punto de que como su moneda tiene la imagen del rey de Tailandia, pisarla o romperla es ilegal porque significa faltar el respeto al monarca. Aunque Tailandia tiene un historial de protestas, algo que llama la atención de las realizadas en estos últimos años, motivadas por su inestabilidad política, es que es la primera vez que se realizan en contra de la monarquía. Sin embargo, los tailandeses no quieren eliminarla, quieren modernizarla, porque para gran parte de la sociedad el peso de la tradición y la defensa de la histórica institución sigue siendo un deber. Top 8. Algo sorprendente de este país es que en él vive aproximadamente 1/10 parte de todas las especies de animales que existen en nuestro planeta. Además, Tailandia tiene más aves que el continente europeo y americano juntos y supera la cantidad de 285 especies de mamíferos como elefantes, tigres, leopardos, osos del sol de Malasia, ciervos y nutrias, así como diversas especies de primates como gibones, monos y macacos. Los elefantes son uno de los animales más famosos de Tailandia, aunque por desgracia cada vez hay menos en libertad y adicionalmente es la casa del mamífero más pequeño del mundo, el murciélago abejorro, y del pez más grande, el tiburón ballena. Top 7. Como parte de su cultura, el elefante blanco es considerado el animal más sagrado, venerado desde hace más de 5000 años y símbolo de la realeza tailandesa, que representa la prosperidad del país. Sin embargo, los elefantes en Tailandia son separados de sus madres, golpeados y a veces privados de comida para domesticarlos por la fuerza, antes de ser vendidos a centros que se hacen llamar santuarios. El turismo y las actividades relacionadas están haciendo muchísimo daño a estos animales. Es una de las curiosidades de Tailandia más tristes para resaltar. Top 6. La religión en Tailandia es un pilar fundamental de su cultura. Lo reflejan en su arquitectura y literatura, siendo el budismo su religión predominante, con el 95% de fieles. Sin embargo, los tailandeses son tolerantes con otras devociones o creencias. Se calcula que en Tailandia hay unos 40.717 templos budistas. Para el acceso de los turistas a estos templos ajenos a su religión, se deben seguir una serie de normas básicas en el respeto de sus creencias, como vestir adecuadamente, que consiste en evitar llevar pantalones cortos o camisetas en las que se enseña el ombligo, ni transparentes, tampoco que dejen la espalda al descubierto, por lo que hay que medir el escote que se lleva, además de quitarse cualquier complemento que cubra la cabeza y los ojos como gorra, sombrero o lentes de sol, y siempre hay que descalzarse para acceder a los templos. En Tailandia, como en otros muchos países de Asia, la gente se descalza antes de entrar en muchos sitios, pues se considera que los zapatos acumulan la mala energía de la calle. Top
5. Una de las curiosidades de Tailandia es que se cree que los gatos siameses son originarios de ese país, y tomando en consideración que antiguamente Tailandia se llamaba Siam hasta 1939 y entre los años 1945 y 1948, de allí el nombre de esta especie felina. Se considera también que darle un par de gatos siameses a una novia en el día de su boda le traerá buena suerte. En la antigüedad, en épocas del reino de Siam, eran solo los reyes y la familia real quienes tenían el privilegio de convivir con los gatos siameses. Se decía que cuando fallecía un rey, su alma podía ser contenida en el cuerpo de un siamés. El felino que era seleccionado para esta tarea pasaba cada día de su vida en los lujos con los monjes y sacerdotes del templo local. Estos lujos eran proporcionados por familiares de los fallecidos para obtener buena fortuna y bendiciones especiales. Top 4. Y el término gemelos siameses, que son aquellos gemelos que nacen con los cuerpos unidos, también se originó en Tailandia, cuando los hermanos Shang y Eng Bunker nacieron unidos, dando origen a la fascinante historia de los hermanos siameses, que se convirtieron en propietarios de esclavos y tuvieron 21 hijos. Y es que pocas personas saben que el término siamés proviene de una pareja de hermanos excepcionales que vivieron en el siglo XIX en Estados Unidos, nacidos en 1811 en Siam, lo que ahora se conoce como Tailandia, hijos de padres chinos, quienes vinieron al mundo unidos por el esternón. La historia de estos hermanos se torna interesante porque fueron vendidos por su madre cuando eran niños en Siam y llevados a Estados Unidos, pero a pesar de ser exhibidos como fenómenos en teatros y circos, lograron hacerse de una fortuna en su mayoría de edad que les cambió su suerte. Top 3. Otro dato sorprendente es que la famosa bebida energética Red Bull también tiene sus raíces en Tailandia. Está basada en una bebida que se hizo muy popular en Tailandia y en el continente asiático desde 1976. Red Bull es una pequeña modificación de esta bebida pensada para satisfacer los gustos occidentales. Red Bull fue creada en los años 1980 por el austriaco Dietrich Mateschitz, quien basó su bebida en Cartindaen, un popular tónico que había encontrado en Tailandia. Este tónico se vendía en gasolineras y su ingestión evitaba que los conductores se durmieran al volante. En 1984 fundó Red Bull GmbH con sus socios tailandeses Chaleo y Charlem Jovitya. Top 2. Tailandia es uno de los países más abiertos del mundo en cuanto a tolerancia sexual. De hecho, existe un tercer sexo denominado ladyboys, término tailandés que es casi el equivalente de mujer transgénero, pero que también puede incluir a hombres gay afeminados. En el argot tailandés existen varios términos para reconocer las distintas expresiones de género, a los comúnmente conocidos gay, lesbianas, bisexuales y transexuales se agregan categorías propias de la cultura tailandesa, por ejemplo, la identidad Chai Rak Chai, que son hombres que gustan de otros hombres y que no quieren ser llamados gay. Algo similar sucede en las mujeres con las personas Jin, Rak, Jin. Asimismo, las personas Tom son inicialmente asignadas con el sexo biológico femenino, con identidad o expresión de género masculino, que son atraídas por mujeres. De otra manera, las personas Di son mujeres con una identidad de género femenino atraído por las mujeres. La legislación de dicho país, aun con ciertas limitaciones, permite que las políticas sociales identifiquen las situaciones de vulnerabilidad de las personas con distintas identidades sexuales con el objeto de asegurar su bienestar. Top 1. Y lo más interesante de este país es su cultura culinaria, que exhibe en los mercados flotantes, donde se puede descubrir el estilo de vida local y su gastronomía típica, que consiste en deliciosas y extravagantes preparaciones. Los mercados flotantes más conocidos son los de Ampawa, Talinchang y Dam Noen Saduak. Los comerciantes a menudo visten ropa tradicional, mohon, camisas azules de granjeros con sombreros de paja de ala ancha llamados engop. Utilizan sampan
sampans, que son pequeños botes de madera para vender sus productos. Tailandia es un país interesante con costumbres únicas que lo caracterizan, y aunque ha sido difícil mencionar algunas de ellas por la gran cantidad de particularidades propias, tratamos de apoyar esta investigación en lo que consideramos más relevante, pero si conoces algún otro detalle importante que debió ser incluido en esta clasificación o si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.